Hola, bienvenidos a la hora de la pastela número... no me acuerdo. Alguien me dijo el tema, pero no me acuerdo. Va a ser dedicada a Guillermo Cuitca. Y la intención es de analizar su carrera desde un punto de vista mucho más fresco, para salirnos del halago sistemático del argentino exitoso en el mundo y entrar un poco a lo que la obra de Cuitca realmente es. Y para esto me interesaba primero hacer referencia a Jorge Glusberg, como hicimos la semana pasada, como para entender cuál es el ámbito en el cual Cuitca surge y cuáles son las herramientas artísticas que Cuitca usa y deja de usar para lograr diferenciarse en en un mundo superpoblado de artistas en ese momento. Y el tema es que al principio de la década de los 80 no tenemos dos bandos tan claramente configurados como a veces se piensa. No tenemos a los conceptualistas por un lado y por otro lado a los figurativos pictóricos. Ambos, Cuitca y Prior, colaboraron en 1983 en una obra llamada Ensalada rusa, que estamos viendo. Sobre un extenso papel compusieron una mesa rebatida que desplegaba un extraño y colorido banquete. Fueron reunidos en aquel insólito convite las figuras de Hitler, Jesús, Lincoln y Stalin. No se trataba de cualquier retrato de este último, sino de la copia del realizado por Pablo Picasso en 1953, tras la muerte del líder comunista. Junto con estos personajes se ubicaban un muñequito negro representante de los populares caramelos Sugus, a cuyas espaldas se erigían las torres de una iglesia, una mezquita musulmana y un templo judío, identificadas cada una con los símbolos de la cruz, la luna y la estrella de David. La figurita de Sugus fumaba mientras miraba asombrada una especie de niño también negro servido en bandeja sobre la mesa. Por debajo una leyenda incomprensible en ruso. Cuitca señala que en esa época empezaba una especie de fascinación por los íconos soviéticos. Estaba el juego de usar la tipografía soviética en algunos grupos de rock. Todo estaba muy en el aire. Esto es lo que decía Cuitca, estas son sus propias palabras. La imagen funciona como una suerte de exorcismo de los totalitarismos del siglo XX. Al respecto, en su libro sobre las artes visuales de la dictadura, Viviana Usubiaga cita a Cuitca al decir: era un disparate, por supuesto. Yo sentía que tenía la total libertad de usar íconos de la izquierda clásica, por decirlo de algún modo. Pero quizá no nos hubiéramos metido con otras cuestiones. No pusimos a Perón ni a Evita, no se nos pasó por la cabeza. No estaba el Che Guevara ni siquiera. Acto seguido, Usubiaga cita a Paulo Herkenhoff, quien dijo que Cuitca, y cito a Pablo Herkenhoff, pertenece a una generación que tiene que hacer frente al fin de las utopías sociales y a las carencias de pensamiento político que abra nuevas expectativas de libertad y de justicia social. No obstante, huyendo de conceptos de arte comprometido y de una retórica explícita de la imagen política. Guillermo Cuitca urdió sofisticadas connotaciones sobre el poder. Ahí termina la cita de Herkenhoff. Yo diría que típico del libro de Usubiaga, la información es brindada para dejarnos sin el más lógico de los análisis. Si esta imagen problematiza el poder, ¿cómo funciona esta imagen? Y eso es a lo que quiero dedicarme en esta pastela. Disculpa por la imagen que estamos viendo, pero es la única que hay disponible. Y nos sirve para reflexionar respecto de lo sintomático del uso de Cuitca del arte de la performance. Cada vez que abre una discusión sobre el poder, sobre todo a principios de los 80, que de un modo u otro tiene consecuencias muy directas para con su pintura, y él lo sabe. De hecho, en 1983, Guillermo Cuitca realizó junto a Carlos Ianni una performance llamada Besos Brujos en el Centro Cultural Recoleta. En ella, una actriz era sometida a presiones y era obligada a confesar públicamente los nombres de los organizadores y el de los participantes. Según la descripción del artista, la performance comenzaba con unas parejas que bailaban flamenco sobre una especie de tablao colocado en el medio del patio de los Naranjos del Centro Cultural Recoleta, hasta que entraba la actriz vestida de novia siendo acarreada por otro actor.
Luego comenzaba a tirarle baldazos de agua que se estrellaban contra las ventanas del patio a través de las cuales el público observaba mientras tanto por un micrófono le hacían preguntas y le exhortaban a delatar a los artistas. ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes más? Cantá los nombres, le gritaban. Luego de la confesión, la mujer quedó tirada en el piso y además, obviamente, de la referencia a las prácticas de secuestro, tortura y coacción de las organizaciones paramilitares y militares durante los años de la dictadura militar, se planteó un juego de palabras entre cantar y cantar como práctica artística. Como sabemos, el primero se refería a revelar los nombres y paraderos de los compañeros de los torturados. Esto equivale a la homologación de los artistas con la agrupación política de los montoneros. En términos artísticos, el carácter representativo de dicho evento no puede tener otra relevancia que la personal, ya que las torturas del terrorismo de Estado no pueden ponerse al mismo nivel de lo agónico del sistema del arte. La pregunta es entonces, ¿qué intentó hacer Cuitca con esa performance? En toda performance se generan las condiciones para que algo real ocurra, y eso siempre involucra al artista en una suerte de autorretrato desplazado. ¿Es Cuitca la mujer violada o es él el torturador? Yo creo que Cuitca es el torturador, y la dejación de la identidad y el cuerpo en materia artística se manifiesta a través de la creación de un tipo de pintura profundamente manipulativa y derivativa de los debates tanto políticos como estéticos que se venían dando en Europa y Estados Unidos en ese momento. Cuitca aparece como un oportunista que se limita a traducir para un lado y para el otro, es decir, para la Argentina y para el mundo, modificando el mensaje a su conveniencia. Sin ir más lejos, durante la Guerra de las Malvinas, guerra en la que no combatió Cuitca, Cuitca parece caer en una depresión durante la cual pinta obsesivamente sobre los objetos de su estudio y transforma su arte en una suerte de performance colapsada en arte conceptual, influenciado por el arte povera, por ejemplo, o por, yo hasta podría decir, hasta por Louis Wells. Si bien existe algo de cobardía en el refugiarse en el estudio, mientras su generación pelea en el frente de batalla, lo que Cuitca parece hacer es usar a la performance como un modo de reforzar el componente alegórico de sus pinturas, que es muy importante, como sabemos, para la nueva imagen. Esto pone en evidencia no la fortaleza de su pintura, en tanto tal, en tanto figuración, sino su debilidad. Para esto tenemos que saber un poco más de su persona, yendo un poco más atrás. ¿Quién es Cuitca? ¿Qué quiere? ¿Cuál es su relación con la pintura? ¿Qué espera de la pintura? Bueno, y lo cierto es que Cuitca, hijo de Jaime, contador, y de María, Mari, psicoanalista especializada en niños, hermano menor de Ruti, nació Cuitca en el año 1961 y se crió en un departamento del barrio de La Recoleta. Dice Mari Cuitca, íbamos a la playa y Guillermo tenía 2 años y alisaba la arena y dibujaba casitas con puertas y ventanas y chimeneas. Yo veía ese nivel de dibujo que era de un chico de unos 7 años y decía, bueno, hay que prepararse porque acá tenemos a alguien, tenemos una personita. Por sugerencia de alguna maestra del kinder, sus padres lo inscribieron en un taller de dibujo, pero el pequeño Cuitca era un dibujante limitado, alguien incapaz de copiar un jarrón o el rostro de un héroe de historietas. De modo que le fue mal y peor en ese y otros talleres hasta que a los 9 años dio con quien sería su maestra, Auba Slimovich, una mujer que al ver los arañazos, los dedos mutilados, los rostros en torsión que el niño era capaz de arrancar a su mundo sumergido, lo puso a compartir clase con señoras y señores cuarentones. Después de una infancia que no recuerda tortuosa, en la que odiaba sobre todo ir al analista en la infancia, el alumno precoz decidió exhibir su obra de modo que salieron él y su padre a buscar galerías. Repito, analista, niño, padre, hijo, buscando galerías. No fue fácil. En todo aducían que a edad temprana una muestra podía aniquilar cualquier carrera promisoria, lo que es bastante cierto. Pero Cuitca insistió hasta que una galería llamada Little Lie dijo que sí, y el 16 de septiembre de 1974, regordete, con rulos, ropa negra, el artista cachorro, inauguró la muestra propia. Vendió 6 cuadros, fue invitado a un programa de televisión al que se negó a ir, y un diario publicó una reseña elogiosa. A los 13 años era eso que no volvería a ser en mucho tiempo, un éxito.
Sin embargo, pareciera que de algún modo el éxito se transforma en su obsesión y casi en su proyecto artístico. Su pintura se transforma en una suerte de pastiche con elementos de la transvanguardia italiana, más concretamente de Enzo Cucchi, y la estructuración del espacio que vemos, por ejemplo, en Francis Bacon o en la escuela de fotografía alemana, de la escuela de Düsseldorf, a la que ya nos referimos en la pastela, con el plagio de Daniel Kivlinsky, nos referimos a Candida Hopfer. Es esta idea de los espacios vacíos, esta idea de los espacios escénicos, es muy alemana, es muy Kwiatka. Y yo creo que el viaje de Kwiatka a Londres en 1982-83, cuando ve la muestra de la New Image en el Royal Academy, concretamente cuando entra en contacto con la obra de Francis Bacon, es fundamental. La palabra es entonces, tenemos a Kwiatka yendo al analista de chico, teniendo una muestra precoz, luego yendo a Europa y tomando todos los elementos importantes de la transvanguardia y de la New Image como para hacer un pastiche que venda. Y mi pregunta ¿es Kwiatka el Britney Spears argentino? Tal es así que, alejándose de los problemas de su propia generación y en busca del éxito, Kwiatka viaja a Inglaterra, en donde entra en contacto con la nueva imagen. Más específicamente, ve la muestra de la New Image inglesa, que según él lo influye pero no le genera un contexto. A pesar de esto, Kwiatka parece integrar elementos iconográficos análogos, es decir, casi idénticos, a los utilizados por Enzo Cucchi y Sandro Chia en la transvanguardia italiana. En lugar de usar casitas, como es el caso de Cucchi, como podemos ver, Kwiatka usa camitas y las carga de contenido alegórico, pero no las carga de contenido alegórico a través de la pintura, sino a través de las performances, como Besos Brujos, con las que él va inyectando poco a poco una narrativa y una relevancia específica que no necesariamente está en la imagen. Uno se imagina a el galerista explicando a las camitas en relación con esas performances y ese compromiso supuesto con una realidad política y los avatares del terrorismo de Estado. Tras ver a Francis Bacon, retira la figura, que es demasiado sofisticada para sus recursos pictóricos, ya que, como podemos ver, Kwiatka no sabe pintar caras y no sabe pintar cuerpos. Entonces lo que toma de Bacon es la organización escénica del espacio, el que se ordena a través de puntos de fuga desplazados horizontalmente y un tipo de trazo grueso y generalmente vertical. Para el público argentino, esta organización de la composición en forma de caja escénica genera ecos de la ESMA o los centros de tortura. Kwiatka juega con la idea de espacios interiores claustrofóbicos, de techos altos en donde las camitas y los homínidos parecen ser aplastados por la arquitectura y el trazo vertical alude a rejas y cárceles. Habiendo dicho esto, creo que en la asociación visual con la escuela de Düsseldorf, y en este caso estamos viendo Candida Hopfer, y la organización del espacio como un cubo vacío, es donde está la clave del éxito internacional de Guillermo Kwiatka, quien inteligentemente esconde las connotaciones del terrorismo de Estado y genera toda una narrativa internacionalista basada en lo escénico y la danza de Pina Bausch. Esto le da una pátina de expresionismo destilado y aséptico, en donde no hay lugar para el dolor real ni para la sangre, sino para su estilización. En otras palabras, la obra de Kwiatka durante la década del 80 se transforma en un montaje ecléctico de alegorías que se cancelan entre sí y producen algo que parece hablar del dolor, pero en realidad no lo proyecta. Es en este sentido que la obra de Kwiatka se inserta en los designios de la nueva imagen promovida por Jorge Lusberg y la transvanguardia italiana, ya que rechaza las categorías de las vanguardias y abraza el eclecticismo. El arte de Kwiatka es un arte autorreferencial en tanto arte contemporáneo internacional. Es por esto que su carrera en la década de los 90 avanza en dirección puramente conceptual, lo que pone en evidencia que las creencias pictóricas y las credenciales pictóricas de este artista fueron y son limitadas y muy convenientes. Sin embargo, conviene en este punto volver sobre nuestros pasos y prestar atención a sus inicios como artista de performance y poner esto como contexto del tipo de enseñanza que impartiera en las que serían las becas de formación y consagración de artistas más importante de nuestro país, las becas Kwiatka. Al preguntar a varios artistas participantes de dicho programa, la respuesta que recibí es que Guillermo Kwiatka instaba a sus discípulos a afirmar su confianza más allá de la obra en sí misma. Vemos entonces que el arte para Kwiatka tiene más que ver con una pose y una estrategia que con la producción de objetos.
Dicho énfasis práctico en la desmaterialización de la obra de arte son prueba de que su pertenencia a la nueva imagen tuvo más que ver con la oportunidad que con la convicción. Y así dejamos a Cuitca y nos vemos la semana que viene en La Pastela con Prior, Alfredo Prior. Nos vemos la semana que viene.